la universidad, Sergio Arboleda presenta Bienvenidos. Los colombianos conocimos a Catalina Botero como una de las promotoras de la séptima papeleta, una líder estudiantil brillante, fogosa, y luego siguió su carrera como constitucionalista, magistrada en la Corte Constitucional, y llegó a una de las posiciones más importantes en el sistema interamericano. Fue ni más ni menos que la relatora para la libertad de expresión en América Latina. Y lo fue con coraje, con dignidad, con todas las condiciones propias de quien asumió como una causa de vida y como un mandato profesional defender la libertad de expresión. Hoy a mí me da mucho gusto y me siento muy honrado de tener con nosotros a la doctora Catalina Botero. Bienvenida. Muchas gracias, Juan, muy amable. Qué bueno tenerla de regreso en Colombia. Volvió al país. Volví al país, Juan. ¿Después de cuántos años en Washington? Después de 6 años y medio, más o menos, en Washington. Yo le confieso que cuando la veíamos dando esas batallas en la OEA, usted valientemente presentando el reporte sobre los riesgos y las amenazas y las violaciones a la libertad de expresión enfrentada a los más poderosos de nuestro hemisferio, decíamos por dentro, aquí va un aplauso, esta es nuestra relatora colombiana dando esa batalla. Tiempos difíciles le tocaron, ¿no? Sí, Juan, muchas gracias por la presentación y por lo que dices, muy generoso de tu parte. Sí, tiempos difíciles. Porque tiene uno la sensación de que después de una larga historia de luchas por la democracia en América Latina, hubieran vuelto a aparecer en los últimos tiempos los fantasmas y los hechos de la represión a partir de violaciones de prensa, a partir de violaciones a la libertad de prensa. Sin duda estamos mejor que en los 70s. Digamos, en los 70s había conflictos armados, dictaduras militares en donde a la gente no la metían a la cárcel, la desaparecían o la tiraban viva de los aviones. Entonces sí, yo creo que no es comparable con lo que vivió la región en los 70s. Pero después de toda una ola democratizadora, 80, sobre todo los 90, con transformaciones constitucionales preciosas, con toda una nueva esperanza, digamos, de reconstrucción democrática, el fin de los conflictos armados en muchos de los estados en Centroamérica, por ejemplo. Después de esa como nueva... La nueva democracia de América Latina. La nueva democracia, sí, hay una recaída, y hay una recaída notable. Hay estados en la región que han destrozado el Estado de Derecho, lo que se había construido, simplemente se han debilitado todas las garantías para el ejercicio de las libertades. Entonces sí, estamos como en un péndulo. Si uno pudiera tipificar desde la perspectiva de la libertad de expresión las amenazas, los peligros, los atentados contra la libertad de expresión en América Latina, ¿cómo lo haría? Si eso se pudiera clasificar en géneros de violación a la libertad de expresión, ¿dónde están? ¿Cuáles son esas amenazas? ¿Cuáles son esas vulneraciones? ¿Cuáles son esos riesgos y de dónde vienen? Mira, hay muchos riesgos, pero hay dos que son descomunales, digamos, que son realmente riesgos extraordinarios que hay que enfrentar con todo vigor. El primero tiene que ver con la violencia, con la violencia contra las personas por ejercer su libertad de expresión, contra las y los periodistas, pero también contra defensores de derechos humanos, contra ambientalistas, por ejemplo. Probablemente el factor más importante de violencia hoy es el crimen organizado, que no es el narcotráfico, porque el crimen organizado ha diversificado su portafolio. Hoy es narcotráfico, pero también trafican con personas, trafican con gasolina, contrabando. Crimen organizado son mafias. Mafias que controlan actividades ilegales. Ilícitas, mafias que controlan actividades ilegales, enormemente poderosas, con un potencial muy grande para capturar instituciones estatales. De eso ya nosotros, digamos, sabemos mucho en Colombia. Lo hemos padecido en nuestra historia. Lo hemos padecido, que son hoy pequeños carteles que arman una gran holding, digamos, internacional. Y eso está sucediendo, eso tiene un rostro transnacional, eso está sucediendo. Hay amenazas ¿Cómo se expresa?
amenazas explícitas porque tienen una agenda comunicativa. Ellos, hay cosas que quieren publicar para, por ejemplo, mandar el mensaje de que dominan una ruta o un territorio, y hay cosas que no quieren publicar, por ejemplo, el control sobre las autoridades, cuando tienen la capacidad de capturar a las autoridades. Y tú ves amenazas en Rosario, en Argentina, ves amenazas en el nordeste de Brasil, ves amenazas en la triple frontera de Brasil, periodistas asesinados en la frontera de Brasil con Paraguay, que era una cosa que no se veía, y asesinados por estos grupos, todo el Triángulo Norte, lo que pasa en Honduras o en Guatemala. En Guatemala hay un enorme escándalo por la eventual infiltración de esos grupos criminales en la selección de jueces, por ejemplo. México, la frontera de México con Estados Unidos, tiene estados totalmente silenciados por el narcotráfico, por ese crimen organizado. Y esos son carteles. Y esos son carteles. Como operaban los carteles de la droga que se extienden a otras actividades. Pero, exactamente. Pero no son, digamos, no es un cartel jerarquizado, sino son pequeños carteles que dominan territorios y que hacen enlaces y que trabajan como un call. Le oí a un funcionario de la DEA caracterizando los nuevos carteles una expresión. Él decía que cuando desaparecieron el gran cartel de Medellín, el gran cartel de Cali, no se acabaron los carteles, terminaron las grandes estructuras, y él decía, hay unos que ahora podríamos llamar baby cartels, los carteles bebé, que son cartelcitos, pero siniestros, sangrientos, asesinos, criminales, que siembran terror y que arrasan lo que encuentran por delante. Exactamente. Y que tienen la necesidad de capturar instituciones estatales, y ahí la prensa está en el peor de los mundos. Y los estados reaccionan de una manera muy fragmentada. No hay una política regional de seguridad. Lo que hay es políticas equívocas y ensayo y error, y miran para otro lado, o por ejemplo sacan a determinados cuerpos, digamos, de seguridad que no están entrenados para el rescate de la seguridad en democracia. Entonces peor, porque el periodista que denuncia que esos cuerpos de seguridad cometen abusos es inmediatamente visto como el enemigo. Es decir, la situación no es fácil en esa materia. El modus operandi de esos carteles, y claro, uno piensa en la región, pero piensa también en nuestro propio territorio. Entonces, si entiendo bien, son a través de dos mecanismos que los profieren. Uno, que es intimidación pura, es decir, no se metan con nosotros, porque el que se mete con nosotros se muere, porque nosotros somos los dueños de este territorio. Sí. Y lo otro es compra, intimidación, cooptación del Estado. ¿Cómo lo hacen? Por un lado, hay instituciones débiles que son incapaces de enfrentarse a esos grandes carteles, entonces miran para otro lado y no protegen tampoco a la prensa que denuncia o a la prensa que investiga. Por otro lado, hay instituciones cooptadas, en donde hay alianzas claras entre gobiernos locales o las policías, digamos, o las fuerzas de seguridad y estos grandes carteles, que es el peor de los mundos. Y en tercer lugar, lo que hemos visto es que hay casos en los cuales las instituciones que pretenden rescatar la seguridad tampoco saben hacerlo en el contexto de una sociedad democrática. Entonces piensan en código amigo-enemigo. Claro. Y cuando cometen abusos y el periodista o la periodista los denuncia, inmediatamente identifican a la prensa como su enemigo. Entonces, en ese panorama yo creo que es muy importante reflexionar sobre la importancia de la libertad de expresión para rescatar la seguridad. O sea, lo más importante, una de las herramientas más importantes que tienen los gobiernos centrales, que realmente quieren rescatar la seguridad y luchar contra esos grupos, para poder saber qué está pasando, es la prensa. La prensa es la que va y mira, investiga y les cuenta lo que está pasando. Si eso está silenciado, cuando se volteen, lo tienen en la espalda. Claro. Entonces yo sí creo que es hora de que empecemos a pensar en una política regional de protección de libertad de expresión en serio, porque la prensa es el principal aliado de la justicia y de las instituciones que quieren rescatar la región de esos criminales. ¿Algo ha cambiado de manera sustancial en materia de libertad de expresión desde que aparecieron las redes sociales, que a veces son multiplicadoras de la voz de la prensa, que a veces son auxiliares de la tarea del periodismo, que a veces ellos mismos se convierten los protagonistas de las redes sociales, o quienes interactúan en las redes sociales en periodistas, en investigadores, pero pareciera que el eco de la prensa en las redes sociales se magnifica
y uno siente que también sobre los líderes en redes sociales se ciernen estas amenazas. Sí. Yo creo que hay que distinguir entre el periodismo profesional, Claro. que se hace en radio, televisión, prensa escrita y a través de Internet, y las redes sociales. Digamos, el uso de los periodistas ciudadanos, de la gente común y corriente, de los blogueros, de las blogueras, de ese tipo de instrumentos y de plataformas. Yo creo que son dos cosas distintas, complementarias y maravillosamente complementarias. Además, yo creo que el potencial democratizador de Internet es inmenso, es decir, de verdad una revolución, digamos, es casi un giro copernicano en la manera de comunicarnos, de entendernos. Ya el lector no es solo el lector, sino es quien también provee la información, pero la prensa profesional sigue teniendo un papel protagónico. Claro, y hay una serie de tareas, sobre todo las que son investigativas, para Claro, exactamente. lograr la comprensión de fenómenos criminales o de estructuras criminales que solo lo pueden hacer los medios y los periodistas profesionales por la formación, la estructura, el equipo que requiere. Exacto. Un riesgo, por ejemplo, es que la gente cree que está informada porque tiene Twitter, por ejemplo. Eso es un riesgo enorme, porque tú en 140 caracteres no alcanzas a informarte. Claro. Digamos, no alcanzas a entender la complejidad del mundo. Lo que hace la prensa profesional, la prensa seria, es que investiga, te muestra, te aclara cosas que no entiendes, Claro. te complejiza cosas que crees que estás entendiendo, te muestra distintas versiones de la realidad. Como son los asuntos del mundo criminal. La Exactamente. complejidad del fenómeno criminal no cabe en 140 caracteres. Exactamente. La doctora Catalina Botero. Ya regresamos después de estos mensajes. A la doctora Catalina Botero, como decía, le conocimos el temple y su capacidad desde la séptima papeleta, luego en la magistratura auxiliar, en la corte, luego cuando estuvo encargada del despacho, pero la vimos empleándose a fondo cuando el tema central de las asambleas de la OEA era ni más ni menos que las condiciones de ejercicio de su despacho en la Relatoría de Libertad de Expresión. Ahí lo que veíamos, y esto no lo dice usted, lo digo yo, veíamos, por ejemplo, al presidente Rafael Correa, al régimen chavista de Venezuela, absolutamente volcados a contener la Relatoría de Libertad de Expresión. Sí, así fue, Juan. 3 asambleas generales duras, difíciles, en las cuales la relatoría salió absolutamente fortalecida. Diríamos, también lo digo yo, la doctora Catalina Botero se ganó esa batalla, pero le pregunto porque está absolutamente ligado con este tema. Dentro de las múltiples amenazas contra la libertad de expresión, una era la de la violencia que referíamos en el bloque anterior, y la otra está referida a la forma como se ejerce el poder desde los estados. Sí. La relación entre la prensa y el poder es siempre una relación tensa, es una relación difícil en general, porque la prensa tiene la tarea de criticar, cuestionar, investigar, es normal que haya tensiones. Pero lo que ha pasado en lo que va corrido del siglo XXI es que en algunos estados se han degradado completamente las garantías para el ejercicio de la libertad de expresión. Es decir, ya no hay simplemente una tensión natural, la tensión que existe en cualquier democracia, sino una guerra desde el Estado para silenciar a la prensa crítica, a la prensa independiente. ¿Son los autoritarismos del siglo XXI? Sí, son esas nuevas formas de autoritarismo, son los autoritarismos del siglo XXI. Bueno, Venezuela, ¿cómo ve usted el caso de Venezuela? El caso de Venezuela es de un dramatismo notable. Venezuela comenzó por reformar su marco legal para debilitar después de una constitución que establece garantías para el ejercicio de la libertad de expresión a finales del siglo pasado, durante lo que va corrido el siglo, lo que ha hecho es reformar todo el marco jurídico para debilitar las garantías para el ejercicio de la libertad de expresión. Luego ha puesto en práctica esas normas.
Porque hay países que reforman el marco jurídico, asustan, pero luego no se puede poner en práctica, porque los jueces no le juegan a eso, no le jalan a eso. Bueno, en Venezuela lo que pasó fue que el gobierno se tomó al Poder Judicial, capturó al Poder Judicial. Los jueces obedecen instrucciones del Poder Ejecutivo. Y se está viendo con la última denuncia, digamos, de Diosdado Cabello contra las juntas directivas de tres medios independientes. Entonces, al momento en que controlan el Poder Judicial y crean un organismo administrativo que se llama CONATEL, que es el encargado de aplicar esas normas que ellos han creado para debilitar la libertad de expresión, con esos dos extremos logran imponer multas millonarias hasta el punto en que los canales o cierran o tienen que venderse los amigos del régimen, no les permiten importar papel periódico, entonces los periódicos tienen que pasar de un periódico, digamos, normal, de, no sé, 50 o 40 folios a tener 4 o 5 folios, es decir, periódicos que tienen que cerrar, que dejan de ser diarios y se convierten en periódicos semanales, hasta lo último que hemos visto, que es la prohibición de salida del país y eventualmente la cárcel. Ecuador. En Ecuador el fenómeno es similar. El gobierno ha utilizado todas sus herramientas para copar la esfera pública y en aquellos espacios en donde se le escapan algunos medios o periodistas o blogueros que no se alinean con la visión oficial, lo que hace es que los estigmatiza para que esa voz no sea escuchada, para silenciar esas voces disidentes. Te voy a poner ejemplos claros. Un muchacho hace una seña obscena a ver pasar la caravana presidencial y eso el presidente no lo soporta, se baja él con todos sus guardaespaldas, el muchacho es menor de edad, se lo llevan, lo detienen por delito de lesa majestad. Eso me pareció atroz, porque era un pelado que estaba ahí cuando pasó la caravana presidencial. Es una seña como la que le hacen a cualquier presidente, digamos, eso, un presidente tiene que ser capaz de tolerar una seña. Yo no sé en qué parte de la Constitución ecuatoriana dice que los presidentes tienen que enseñar buenos modales o imponer modelos de virtud, ni siquiera es capaz de tolerar ese espacio, digamos, de mínima rebelión ciudadana. Y era un menor de edad. Y lo sancionan con el Código Penal, es realmente dramático. Por ejemplo, acaban de sancionar un medio de comunicación porque según la Superintendencia de Comunicaciones, que es un órgano del Ejecutivo, con una persona que ha sido elegida de una terna enviada por el presidente, es en el fondo un funcionario del presidente, consideró que el medio no había cubierto un acto de un alcalde que era un tema de interés público. Y la ley que saca el gobierno dice que los medios tienen que cubrir temas de interés público. Como el gobierno considera que no cubrió ese tema, que era de interés público, entonces lo sanciona. Eso es atroz, eso es peor que la censura. Porque es imponerle, es meterle a la libertad de expresión el interés y el contenido que quiere el gobernante. Sí. Si publican algo que no les gusta, lo sancionan porque no es verídico, no está confrontado, no está confirmado, ofende, porque, claro, cualquier funcionario público se siente ofendido si hay una información crítica. Y pues no pueden ofender porque eso es un delito y está totalmente cooptado el Poder Judicial. Entonces, no pueden publicar nada que los ofenda y no pueden dejar de publicar nada que ellos quieran que salga. Realmente hay un problema serio en términos de libertad de expresión. Incluso peor que lo que ocurría en algunas dictaduras, porque en la dictadura lo que hacían era que mandaban de frente al censor a que revisara la primera plana. Esto es aún más invasivo. Digamos, no es peor en términos de que la brutalidad de las dictaduras supone que a la gente la desaparecen, la torturan y la botan viva, digamos, la asesinan. Claro, a veces detrás del censor llegaban unos que colgaban exacto, a los reporteros de las lámparas del periódico. Exacto. Entonces, digamos... Pero en términos de limitar la libertad, ¿es igual o más brutal? Pero incluso la ley establece que los medios de comunicación, todos los medios de comunicación nacionales deben tener a un defensor de las audiencias que es elegido por un órgano estatal. No es un defensor de las audiencias elegido por el propio medio, que claro que debe ser independiente y debe tener calidades para ejercer de manera... Al defensor de las audiencias lo elige el Estado. Léase Rafael Correa para estos Exactamente. efectos. Y está dentro de las instalaciones del medio. Y el medio no puede publicar nada que ofenda a los funcionarios y tiene que publicar todo aquello que los agasaje porque el gobierno considera que eso es de interés público. No hay salida. Es decir. No les demos ideas, no les demos ideas. Uno empieza a sorprenderse en países en los que la libertad de expresión había sido un altar. Nunca había existido ninguna tacha, ningún reproche, ninguna dificultad. Pareciera que ya empiezan a llegar leyes de control de medios, leyes de prensa, leyes de control de información. Costa Rica.
Sí, en Costa Rica el gobierno presentó una ley bastante problemática. Felizmente fue retirada y hubo una incluso remoción en el gabinete, pero uno se sorprende porque exactamente en Costa Rica no había problema de libertad de expresión, no era necesario presentar esa ley. Costa Rica es un país con Uruguay que siempre cuando a uno le preguntaban, bueno, pero es posible que se defienda la libertad de expresión, uno ponía a Costa Rica y a Uruguay de ejemplo. México. México. Por un lado, la violencia que es descomunal, incluso hablábamos de las redes sociales, en ciertos estados en donde la prensa simplemente no tiene capacidad de acción, las blogueras y los blogueros empezaron a hacer investigación y a contar historias. Y los mataban. No, aparecían asesinados, torturados. Aparece en la foto de la red social, de su propia página, en la plataforma que sea, la foto de la persona diciendo yo soy, con el sinónimo que utilizaba, yo soy fulana de tal, y luego la foto de la persona asesinada. Es decir, una bruta, o decapitados con mantas. El nivel de violencia en México es altísimo. Y a pesar de que hay unas garantías muy importantes a nivel federal, por ejemplo, de acceso a la información, o se derogó la injuria y la calumnia para discursos de interés público, que es muy importante que no pueda perseguirse penalmente a quien hace denuncias en temas de interés público, todavía en unos estados persiste una legislación que es muy restrictiva. Y cuando uno compara lo que está sucediendo en estos países con lo que ha ocurrido en Estados Unidos, ¿qué surge de esa comparación? ¿Qué está ocurriendo en Estados Unidos? En Estados Unidos hay, por un lado, unas garantías muy reforzadas para el ejercicio de la libertad de expresión, pero por el otro lado, lo que denuncia Snowden, que ahorita está dando lugar a una serie de reformas legislativas muy importantes, es una política masiva de vigilancia que no tiene justificación, que no da lugar a ningún resultado realmente. Ese es un nuevo rostro del autoritarismo también en el siglo XXI. Claro. Es la vigilancia para conocer, pero para intimidar. Claro, y cada uno dentro de sus capacidades. El presidente de Panamá, el expresidente de Panamá, Martinelli, está en este momento siendo investigado por haber adquirido un sofisticadísimo equipo de vigilancia y estaba vigilando, entre otras cosas, periodistas. A nivel Panamá, Estados Unidos, con la potencia de la NSA, con la potencia, digamos, que tiene para hacer ese tipo de digamos, vigilancia masiva, pues son millones y millones de correos electrónicos y de metadatos capturados. Siempre aparece en esas discusiones, particularmente las que se han dado en Estados Unidos dentro del marco de la lucha contra el terrorismo, una justificación diciendo nos toca como Estado porque de lo contrario la amenaza terrorista puede causar un daño mayor. Eso se hizo particularmente crítico después del 11 de septiembre. Sí. Después de Charlie Hebdo, de la masacre de Charlie Hebdo en París, también en Europa y particularmente en Francia, acaba de aprobar una ley muy complicada, surgen esos temores, la sociedad se aterroriza y, digamos, admite, da permiso para que se produzca ese tipo de legislaciones. Lo cierto es que no hay ningún estudio que demuestre que ese tipo de legislaciones realmente conducen a mayor seguridad. Es una idea, digamos, una intuición general que a mayor control, mayor seguridad. Pero no hay ninguna investigación que logre demostrar que los grandes golpes contra los grupos terroristas de derecha en Europa, que hacen una cantidad de atentados, incluso mucho más que los grupos fundamentalistas religiosos, o los grupos fundamentalistas religiosos, o los grupos narcotraficantes en nuestro territorio, realmente esas políticas, digamos, masivas de vigilancia han tenido éxito. Lo que tiene éxito es una inteligencia selectiva, cuidadosa, paciente y dirigida, no esas políticas masivas de vigilancia. Nada permite demostrar eso. Yo no conozco un solo estudio que permita demostrar eso. Y incluso si se demostrara, creo que hay un problema de proporcionalidad en el uso de ese tipo de políticas masivas de vigilancia. Con Catalina Otero nos podríamos quedar aquí 3 horas seguidas, deplorablemente nos hacen señas los productores de que debemos terminar, pero no me quiero ir sin contarle algo que pasó en un foro académico sobre libertad de expresión y discutíamos por qué es trascendental tener las luchas más intensas para salvaguardar la libertad de expresión, para proteger la independencia de los periodistas, y al final se levantó un estudiante y dijo, me pareció muy interesante todo lo que dijeron, pero no entendí
¿Por qué es tan importante defender la libertad de expresión? Probablemente nos están viendo. ¿Por qué es tan importante defender la libertad de expresión? Mira, solo es importante si crees en la democracia, porque la democracia necesita deliberación y para que haya deliberación necesitas libertad de expresión. No puede haber deliberación y decisiones informadas. Tú no puedes decidir por quién votar o por quién no votar si no estás adecuadamente informado, y no puedes estar informado si no hay deliberación plural, si no tienes acceso a distintas ideas y visiones del mundo. Entonces, pues sí, si la gente que no cree en estos regímenes políticos, pues considerará que no es importante. Quienes creemos que la democracia es la única manera de convivir de manera pacífica y civilizada, creemos que es probablemente uno de los derechos más importantes, porque además sirve para la defensa de los otros derechos. Y por eso es que quienes creemos en la democracia aplaudíamos con tanto entusiasmo estas batallas que se daban desde la OEA. Doctora Catalina, muchas gracias por habernos acompañado. A ti, Juan, muchas gracias por invitarme. Y a ustedes, muchas gracias también por haber estado con nosotros en este programa. La Universidad Sergio Arboleda presentó